Ahora vamos a ver el tema sobre triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger o desencadenador es un bloque de código PL/SQL que está preparado para desencadenar o ejecutar una acción programada ante algún evento. El evento se programa dentro del código del trigger y el trigger se ejecuta de manera automática, es decir, sin solicitud del usuario, en el momento en que sucede el evento para el cual fue programado. ¿Qué tipos de triggers tenemos? Tenemos los triggers llamados simple DML, los triggers compuestos y los triggers que no son DML sino están asociados con sentencias de definición de base de datos, ¿no? O DDL. La diferencia de los triggers con los otros objetos que hemos visto anteriormente es que los triggers no se pueden llamar o no pueden ser llamados por el usuario, sino que se ejecutan automáticamente. Tampoco reciben ni devuelven valores de parámetros. ¿Y cuál es la utilidad de los triggers? Los triggers tienen principalmente tres utilidades. La primera es aplicación de restricciones de integridad de alta complejidad que no podemos definirlos al momento de crear la tabla. Si nosotros recordamos cuando hacíamos la definición de una tabla, teníamos los constraints o restricciones donde le dábamos que, por ejemplo, tenía que adoptar cierto valor por defecto o tenía que tener algún tipo de validación el dato al momento de ser insertado. Pero los triggers nos permiten aplicar restricciones con mayor complejidad. Por ejemplo, hacer procesos de validación de la información antes de que ésta sea guardada por el usuario dentro de la tabla. Otra utilidad de los triggers es la auditoría de la información. Es decir, cuando nosotros queremos monitorear qué acciones han sido realizadas sobre las tablas de la base de datos. Podemos registrar y capturar el usuario que realizó la acción, la fecha, la hora y una serie de valores que ya podemos ir programando. Y la tercera utilidad de los triggers es que nos permite programar la ejecución de otros módulos de manera automática cuando se realiza algún cambio a nivel de tabla. ¿Cuál es la sintaxis de un trigger? La sintaxis del trigger es, como podemos ver, create or replace trigger, le damos el nombre del trigger y luego programamos el momento en el cual se va a ejecutar ese trigger. Puede ser instead of, que significa en lugar de, puede ser before, antes, y after, después. De acuerdo al tiempo o al momento en el cual nosotros programamos el trigger, vamos a poder manejar las acciones o las respuestas para el usuario de acuerdo a lo que se está programando dentro del trigger. Otra configuración importante para un trigger es el evento, ¿no? ¿Qué evento, qué acción del usuario va a desencadenar o va a disparar el trigger? Tenemos tres acciones: insert, cuando ingresa datos en una tabla; delete, cuando elimina datos de una tabla; update of, cuando actualiza algún tipo de registro o alguna columna específica de una tabla. Otra configuración importante es el nivel, ¿no? ¿A qué nivel nosotros queremos aplicar el trigger? For each row nos indica que lo vamos a aplicar para cada uno de los registros manejados por el usuario, es decir, para cada fila. Y on statement sería en el caso de que nosotros queremos aplicar el trigger para la sentencia en general, para toda la sentencia que ha ejecutado el usuario. El when nos indica bajo qué condiciones se va a ejecutar este trigger, ¿no? Aquí podemos utilizar los condicionales que ya habíamos visto y realizar las validaciones que nosotros que queremos que se cumplan para poder ejecutar el trigger. En el declare podemos declarar variables de uso interno del trigger
¿no? Recordamos que los triggers no reciben parámetros ni devuelven valores a través de parámetros. Por lo tanto, estas variables que nosotros declaramos en el declare del trigger son para los cálculos y las operaciones que nosotros vamos a hacer dentro del código. Y finalmente tenemos el cuerpo del trigger, que va dentro del begin y el end, donde nosotros vamos a poner las sentencias que queremos que se ejecuten, ¿no? Es decir, vamos a programar ya el trigger en sí mismo. Bueno, entonces ahora, para ver la aplicación práctica de triggers, vamos a revisar algunos ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio bastante sencillo de la librería, donde queremos guardar los datos de las actualizaciones, siempre y cuando el usuario haya actualizado el precio de un libro. Voy a guardar el usuario y la fecha. Para continuar con el tema de creación de triggers o disparadores, voy a desarrollar el primer ejercicio, que consiste en crear un trigger que se dispare o se ejecute de manera automática cada vez que alguien modifica el precio de un libro. Para esto me conecto con el usuario ya creado previamente y voy a programar para que todo lo que estoy haciendo se guarde en el disco C, en el archivo de nombre ejercicio 1 trg.txt. Ejecuto los comandos que ya conocíamos: set server output on, set verify off y set line size 250. Ejecuto el comando que yo ya tenía guardado, tanto para la creación de libros, la inserción de un registro dentro de la tabla de libros y la creación de la tabla control. Verifico que la información esté guardada en libros y verifico que la tabla control está vacía, puesto que aún no he programado el trigger, que es quien va a guardar registros en la tabla. De acuerdo con la sintaxis del trigger, entonces voy a iniciar con la creación del trigger. Para esto voy a levantar la hoja, el bloc de notas, que me permite una mejor visualización y un mejor manejo del texto. Comenzamos con el comando create or replace trigger. Esto, recordemos que son palabras reservadas, por lo tanto no tengo que hacer ningún cambio. ¿Dónde es que voy a personalizar? Es cuando le ponga el nombre del trigger. En este caso le voy a poner tr actualiza precio. Enseguida, en esta línea voy a programar el momento en el cual se va a ejecutar este trigger. Entonces, recordemos que un trigger se ejecuta de manera automática. Es decir, el usuario no tiene que ejecutarlo ni un bloque SQL llamarlo. Simplemente, ante la acción para la cual fue programada, el trigger se va a ejecutar de manera automática. En este caso, yo quiero que este trigger se ejecute antes de que el usuario confirme los cambios al momento de actualizar el precio. Es decir, before update of precio. Podría también programarlo como un before update, simplemente para que cada vez que alguien hace un cambio dentro de la tabla en cualquier columna, el trigger se ejecute. Pero en este caso yo quiero que se aplique específicamente cuando se hace un cambio en la columna precio. ¿Sobre qué objetos que estoy trabajando? Estoy trabajando sobre la tabla libros. Entonces le digo on libros. ¿Y para quién quiero que se aplique este trigger? ¿Para toda la sentencia que ejecuta el usuario o para cada registro? En este caso le voy a decir para cada registro, para lo cual le digo for each row. Como todo bloque, comienzo con un begin, termino con un end, y dentro de esto voy a programar el código de la tarea que va a realizar este trigger. En este caso, según el enunciado del ejercicio, me pide que el trigger, cada vez que se actualiza el precio,
automáticamente guarde un registro del usuario y la fecha de actualización en la tabla control. Para esto le doy la orden insert into control valores. ¿Y qué valores quiero que se guarden? El user, que es una palabra reservada que me guarda el usuario conectado, y el sysdate, que me guarda la fecha y hora actual. Y eso es todo. Acá, como una buena práctica, puedo terminar con un end y poniéndole el precio, el nombre del trigger, tr actualiza precio. Cierro esta ventana, le doy guardar y ejecuto el comando. Ya tengo el trigger creado. Como recordamos que este trigger se ejecuta de manera automática cada vez que se realice un update al campo precio, entonces voy a realizar la acción que a mí me permite ejecutar o disparar el trigger. En este caso le digo update libros set precio igual a 75, where código de libro igual a 100. Antes de eso verifico cuál era el precio que tenía este libro actualmente y veo que tiene un precio de 65 soles. Ejecuto esto, le doy un commit y verifico. Como vemos, es algo transparente para el usuario no percibe lo que está sucediendo detrás de esta actualización, pero nosotros, como sabemos que se está guardando registros en la tabla control, verificamos en la tabla lo que se registró gracias al trigger. Podemos ver que el usuario que ha realizado esta actualización es Ángela, y la realizó el 25 de junio del 2016.